Padre bendito, Señor, en esta noche te damos tantas gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de este día, Señor, de poder haber despertado, estar vivas, tener salud, tener a nuestra familia con bien, Señor. Gracias porque hoy nos das el tiempo, Señor, para conectarnos a tu estudio, para aprender más de ti, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú en el corazón de cada una de nosotras y que abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón para ser sensibles a lo que hoy tú tengas que decirnos y que podamos seguir creciendo, Señor, en conocimiento, en sabiduría, en amor hacia ti, Padre, y que eso lo reflejemos en nuestro día a día, Señor, en nuestro actuar, en nuestro vivir. Te pido, Señor, que hoy bendigas a este hermoso grupo de mujeres que ha dispuesto este tiempo para conectarse. Apresura los pasos de aquellas que aún están en camino, Señor, o que apenas están por conectarse. Y permite, Señor, que este estudio sea de edificación para tus hijas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, más, pues me da mucho gusto poder estar hoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En días pasados hemos estado leyendo el libro de los Salmos. Ya tenemos varios tiempo leyendo el libro de los Salmos en las preguntas de mujeres virtuosas. Y pues bueno, derivado de esas lecturas que hemos hecho de los Salmos, el Señor pues me mostró este tema que hoy quiero compartirles a ustedes. Y pues casi vamos a estar en el libro de los Salmos mucho. También vamos a ver algunos otros versículos, pero para que tengan ahí listas sus Biblias en Salmos. El tema del día de hoy se llama Vivifícame, Señor. Seguramente han escuchado esta palabra de vivificar o avivar. En algunos momentos hemos escuchado de que Señor aviva nuestros corazones, ¿no? O vivifícame, Señor. Incluso hay algunas alabanzas que hablan de esta parte, ¿no? Pero el día de hoy Normi, digo, Anaí, no te escuchamos, mi vida. ya Se quedó regresé. No sé qué allá. pasó, pero me desconectó. Ya estoy aquí. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Me sacó tantito, pero bueno, decíamos entonces que hoy para todas nosotras como creyentes de Cristo, tenemos la necesidad de ser vivificadas por Él. Y este término en general es muy hermoso porque implica tener vida después de la muerte. Entonces, vean qué hermoso es cuando podemos decirle al Señor, vivifícame, Señor, en tu palabra, vivifícame a través de ti, porque es pedirle que nos dé vida aún después de haber estado muertas. Entonces sabemos que en nuestra vida pasada estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, y Dios nos vivificó, es decir, nos dio vida. Pero también sabemos que cuando dejemos esta tierra y este cuerpo terrenal que Dios nos mande llamar a su presencia, después de esa muerte física, pues vamos a seguir teniendo vida, ¿no? Y una vida eterna. A eso se refiere este término de vivifícame. Pero también debemos entender que cuando hablamos de vivificar, estamos afirmando que tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que no está muerto, Él está vivo. Y es lo que hace la diferencia entre la creencia que hoy tenemos nosotros y lo que pues muchas religiones u otras creencias del mundo enseñan, ¿no? Porque finalmente hoy nosotros creemos en el único Dios vivo y verdadero. Y esta parte, bueno, la podemos leer. Yo se los leo, no lo busquen, solamente es para reafirmar lo que les estoy diciendo. Si gustan anotar el pasaje, es Jeremías 10:10. En Jeremías 10:10 habla justamente de que nosotros tenemos un Dios vivo. Y dice así, Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Entonces, bueno, aquí nos está hablando justamente de esa parte, ¿no? Que tenemos un Dios vivo y verdadero. Y también en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, nos dice que Dios es un Dios de vivos. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios reina en los corazones de aquellos vivos, de aquellos que han nacido de nuevo. En este caso, nosotras, como hijas de Dios, nacidas de nuevo, Dios puede obrar en nuestro corazón. Dios no puede obrar en los corazones de aquellos que no han sido vivificados, de aquellos que no han recibido nueva vida. Y esto, bueno, esta afirmación está en Marcos 12:27, que dice así. Marcos 12:27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, aquí obviamente estaba dando Cristo una enseñanza, ¿no? Pero en relación a la pregunta de la resurrección, porque algunos de los judíos no creían en la resurrección, entonces Jesús les estaba enseñando acerca de que Él iba a resucitar, ¿no? Y entonces, por eso les dice, Dios es un Dios de vivos, ¿no? Y justamente hoy tenemos que entender esa parte. Nosotros tenemos en nuestro corazón, habitando con nosotros, un Dios vivo, un Dios verdadero. Y bajo esta premisa, pues quiero que hoy empecemos a estudiar esta parte de vivificarnos a través del Señor, o que el Señor nos vivifique. Y vamos a entender qué es la palabra vivificar. En el original hebreo, la palabra vivificar o vivifícame viene de un vocablo que se dice cajía, que se los voy a deletrear. Es K-J-A-I-A con acento. Cajaya. Ya lo puedo pronunciar bien, perdón. Que se traduce, fíjate, tiene muchos significados, pero entre ellos es vivir, revivir, avivar, conservar, criar, dar, guardar, reanimar, infundir, ir, mantener, otorgar, preservar, sanar. Y tiene muchos más, ¿no? Pero estos los escogí porque creo que hoy mucho tienen que ver con lo que como mujeres necesitamos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos necesitado avivarnos en nuestro espíritu? Dejarnos guiar, dejarnos criar por el Señor, que el Señor nos guarde, que el Señor nos reanime, que Él nos infunda aliento, que nos infunda esperanza, que nos mantenga firmes, que nos otorgue pues su gracia, su poder, que nos preserve, que nos sane. Entonces creo que hoy por hoy todas nosotras como mujeres tenemos necesidad de eso, ¿no? Tenemos necesidad de estar siendo alentadas, de estar siendo animadas, de que Dios nos vivifique día con día. Y pues ahora nos preguntaríamos, y bueno, ¿cómo vamos a poder ser vivificadas? ¿No? ¿Cómo le hago para ser vivificada? ¿Cómo le hago para no perder mi esperanza, para estar siempre con el ánimo alto, para no darme por vencida, para ser esa mujer valiente, luchadora? ¿Cómo le hago? ¿No? Y la palabra, híjole, es tan hermosa que nos deja, como siempre, ese instructivo hermoso, ¿no? Ese instructivo para que tú sepas qué necesitas y cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a obtener? Y ahora sí quiero que me acompañen al libro de los Salmos y vamos a leer algunos versículos donde nos habla de 5 formas de cómo vamos a ser vivificadas por Cristo. Vamos al Salmo 119 y les voy diciendo los versículos que vamos a ir leyendo. Vamos a empezar con el versículo 25. Y dice así. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces, esa es una primera forma en que Dios nos va a vivificar, según su palabra. Ahorita las vamos a ir desarrollando, ¿eh? Luego,
vamos a pasar al versículo 40, de ahí mismo de Salmos 119. Versículo 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces, ahí está otra forma de ser vivificados, en la justicia del Señor. Tercera, en el versículo 50. Sí, Mimisita, ¿me quieres preguntar algo, amiga? Sí, amiguita, es que el anterior a este no lo apunté. ¿Fue qué? ¿40 y qué? 40. Ah, 40. 40. Ajá. Es Gracias, mi amor. 25, 40 y ahorita vamos al versículo 50. ¿Sale? El versículo 50 dice, ella es mi consuelo, en mi aflicción, por tu dicho me ha vivificado. Entonces, por su dicho del Señor hemos sido vivificados. Luego vamos a pasar al versículo 88, de ahí mismo de Salmo 119. Y dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Entonces, Dios nos vivifica conforme a su misericordia. Y el último, o la última forma en que Dios nos vivifica, está en el versículo 149, de ahí mismo de Salmos. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Entonces, vamos a ir entendiendo a qué se refiere estas formas en las que Dios nos vivifica. Si tú quieres estar siempre animosa, si quieres estar siempre fortalecida en tu fe, si quieres estar siempre, pues, ahora sí que con las manos levantadas de victoria y quieres decir, sí, Señor, aquí estoy y vamos por lo que sigue, sigo firme en esta carrera de la fe, pues Dios nos dice, ¿no? Primero te voy a vivificar según mi palabra. Pero vean qué hermoso es el Señor en el versículo 25, porque justamente aquí el salmista empieza escribiendo, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces, ¿cuándo necesitamos ser vivificados? Pues cuando estamos abatidos, ¿no? Cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos sin fuerzas para seguir, cuando pensamos que ya las cosas no van a mejorar y que nos desanimamos, es justo ahí donde necesitamos ser vivificadas por el Señor. Entonces hoy el Señor te dice, cuando tú te sientas así derrotada, sin fuerzas para seguir, cuando piensas que las cosas ya no pueden mejorar, ven a mí, ¿no? Para que yo te vivifique según mi palabra. Entonces, esta parte o la palabra, perdón, la repetición, la palabra en el hebreo es dabar, que significa consejo, información, mensaje, noticia o promesa. Entonces, ¿cómo vamos cuando nos sentimos de repente desanimadas? Pues a través del consejo, a través de la información que Dios nos da, del mensaje, de la noticia y de las promesas que Dios ya tiene para nosotras. Segura estoy que en algún momento de nuestra vida en Cristo nos hemos sentido así, ¿no? De repente derribadas, derrotadas. Pero pues hoy tenemos que entender dónde vamos a encontrar esas fuerzas para seguir adelante es en el consejo, en la promesa que Dios tiene. Y vamos a ver aquí unos versículos que apoyan esta parte de ser vivificadas a través de la palabra de Dios. El primer versículo que vamos a leer es Romanos 4, versículos 19 y 20. Ponle una marquita y a Salmos porque vamos a estar regresando, ¿verdad? Romanos 4, 19 y 20. Dice así. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe
dando gloria a Dios. Para ponerlas un poquito en contexto, este capítulo nos habla de las promesas realizadas mediante la fe. Y aquí nos recuerda un poco la historia de Abraham, cuando él ya le había sido prometido un hijo, y pues él ya era de casi 100 años y aún no se cumplía esa promesa. Y Sara era de 90 años, y en Génesis nos dice que a Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres, ¿no? Es decir, ya no tenía una vida fértil. Ya, y además, pues toda su vida había sido estéril. Entonces era como una situación bien imposible, ¿no? Sin embargo, dice aquí estos versículos que no se debilitó su fe al considerar lo que se veía, las circunstancias. Muchas veces cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, nos ponemos a ver las circunstancias que hay alrededor, ¿no? Y esas circunstancias pues siempre nos van a desanimar, nos van a decir que es imposible. O sea, Sara pudo haber dicho, pues yo ya tengo 90 años, ya no tengo la costumbre de las mujeres, toda mi vida he sido estéril, etcétera, 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 ¿no? Entonces todas esas cosas te empiezan a llenar de dudas. Sin embargo, es ahí donde tú tienes que recurrir a las promesas de Dios y decir, no, si el Señor ya lo prometió, lo va a cumplir. Y entonces en este punto, pues es justamente mantenernos tomadas de las promesas de Dios. No dudar, quitar toda incredulidad que haya y fortalecernos en fe. Otro versículo que nos habla de esta parte está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, un poco adelante ahí de Romanos. 7.1 dice así, 2 de Corintios 7.1. Así que, amadas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo nos debemos nosotras de vivificar a través de la palabra? Pues justamente limpiándonos, ¿no? De esa contaminación de carne y de espíritu, limpiarnos de los pecados y de las ideas que en el mundo hay, como ahorita les decía, ¿no? Cuando nos empiezan a llegar los dardos de fuego del enemigo de, híjole, no, esto está muy difícil, no se va a poder, tu esposo nunca va a cambiar, tu matrimonio nunca va a estar mejor, tus hijos, no se van a convertir a Cristo, y de repente empiezan a entrar esas ideas que nos contaminan, ¿no? Pero ¿qué nos dice Dios? Elimina toda esa contaminación. Cuando venga una crisis, cuando te sientas abatida, ¿qué tienes que hacer? Limpiarte de esa contaminación de carne y de espíritu. Es decir, de lo que tus ojos ven, no te guíes en eso. Guíate por lo que Dios ya te ha dicho a través de su palabra. También en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 28 y 31, nos da una verdad importante con respecto a esto que estamos comentando. Gálatas 4, versículo 28 y 31 dice así. Así que, hermanas, nosotras, como Isaac, somos hijas de la promesa. Versículo 31. De manera, hermanas, que no somos hijas de la esclava, sino de la libre. Nosotros nos tenemos que sentir en esa libertad. Nosotros ya no somos hijos de esclavitud, somos hijos traídos a libertad por medio de Cristo. Somos hijas traídas a libertad por medio de Cristo. Entonces, ya no estemos más atadas al pecado o al pasado, que muchas veces eso nos abate, ¿no? Nos derriba cuando estamos ancladas en el pasado, pensando a lo mejor en los errores que cometimos, en las cosas que hicimos y que pues no queríamos hacer y que dijimos, etcétera. Ya no estamos esclavas, entonces ahora sintámonos libres y con esa libertad caminemos hacia el frente, ¿no? Imagínense, recuerden que nosotras como hijas de Dios vamos corriendo una carrera. Pablo lo ejemplifica así, ¿no? La carrera de la fe. Imagínense corriendo la carrera atada de pies. Pues no podríamos hacerlo, ¿verdad? Estaríamos esclavizadas. Entonces, justamente eso es lo que Dios no quiere, que tú te mantengas esclava, sino que tú sepas que ya eres libre para poder seguir avanzando. No importa, ya lo que haya pasado en el pasado, ahí se queda. Dios te dice, mirando lo que queda delante, hacia el frente, ¿no? Con los ojos puestos en la meta, que es Cristo Jesús.
Y finalmente, bueno, vamos a leer otro versículo que nos apoya en esta idea, que es Efesios 2:12. Adelantito en la siguiente carta está Gálatas y luego está Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejadas de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, así estábamos antes, pero ahora ya no estamos en esa condición. Ya no estamos lejos de Cristo, ahora estamos cerca de Él, ¿no? Ya no estamos alejadas ni ajenas a la palabra de Dios. Ahora estamos cerca y empapadas de lo que Dios quiere decir a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les voy a dar otros 2 versículos en este punto para que los anoten y después los lean en casita, pero también tienen que ver con esto que estamos hablando. Es Hebreos 10:36, que nos habla de que nos es necesaria la paciencia para soportar las pruebas, y Primera de Juan 2:25, que justamente ahí nos dice que Dios nos llamó a vida eterna. ¿Ok? Entonces ya vimos el primer punto. ¿Cómo vamos a ser vivificadas? Pues a través de la palabra de Dios, a través de sus consejos, de su mensaje y de sus promesas. El segundo punto que habíamos visto, regresando al Salmo 119, en el versículo 40, dice que vamos a ser vivificadas en su justicia cuando nosotros anhelemos sus mandamientos. Entonces, punto número 1, debemos anhelar los mandamientos de Dios. Es decir, debemos anhelar sus instrucciones, decirle, sí, Señor, guíame tú porque yo soy torpe, soy ciega, de repente no decido con sabiduría, de repente me cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces es momento de decirle a Dios, anhelo que tú me instruyas, anhelo que tú me dirijas, anhelo que tú me guíes en los pasos que voy a dar. Y cuando nosotros anhelamos ser dirigidas por Dios, Dios nos vivifica a través de su justicia. ¿Y qué quiere decir la palabra justicia en este versículo? El original hebreo de justicia es tzedaka, que significa virtud, rectitud, equidad, honradez y derecho. Entonces, cuando nosotros nos vivificamos a través de la justicia, es decir, a través de las virtudes de Cristo, a través de la rectitud o del camino recto que Él ya trazó para cada una de nosotras, teniendo actitudes como honradez, como equidad, actuando conforme a derecho, ¿no? O sea, actuando rectamente, no saliéndonos ni a derecha ni a izquierda. Aquí, bueno, podríamos ejemplificar esto de la justicia como cuando estamos manejando y sabemos que hay ciertas reglas, ¿no? Para manejar, respetar los límites de velocidad, no darte vueltas prohibidas, estacionarte solo en los lugares donde sea propio estacionarte, cuando vas avanzando, pues no pasarte semáforos rojos, demás, ¿no? Ya sabemos que hay ciertas reglas. Entonces, justamente cuando nosotros vamos en ese camino, ahora si lo trasladamos a lo espiritual, Dios ya puso reglas para que nosotros caminemos. Y esa es su justicia, ¿no? Ese es su derecho. Las reglas que Él ya estableció para que nosotros caminemos. Si nosotros ya las conocemos y las guardamos, pues obviamente nuestra vida va a ser próspera, vivificada, animada, ¿no? Como decíamos. Entonces, aquí vamos a ver unos pasajes que tienen que ver con la justicia. Vamos a Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8. Este versículo me gusta mucho. Cada vez que vengan malos pensamientos a nosotros hay que correrle a este versículo. Vean lo que dice. Por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿en qué debe estar centrado nuestros pensamientos hoy como amadas hijas de Dios? Pues en esto, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, ¿no? Cuando tengamos pensamientos que se alejan de esto, pues vamos a desecharlos y digámosle al Señor, no, Señor, por favor, ayúdame a pensar en lo justo, en lo honesto, en lo verdadero que eres tú. ¿Sale? Otro versículo allá adelantito de Filipenses, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, también nos habla
de esta parte de la justicia que tiene que ver pues, con los mandamientos que Dios ya nos dio. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ay, perdón, yo estoy en primera, con razón, no dice lo que tiene que decir. Perdón. Segunda de Pedro 1:5, ahora sí. Vosotras también, poniendo toda diligencia, o sea, todo cuidado, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. Recuerden que una virtud, pues, es una actitud propia, ¿no? Una actitud agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué le tenemos que añadir a nuestra fe? La virtud, o sea, buen comportamiento, ¿no? O sea, ya tenemos fe en Cristo, le añado virtud, que es buen comportamiento. Y a esa virtud le voy a añadir conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que leer la palabra, que tengo que estar en contacto con los mandamientos de Dios, ¿no? Como yo les decía, si queremos sacar nuestra licencia de manejo, pues obviamente tenemos que conocer el reglamento, ¿no?, de tránsito para poder andar por las calles y saber a qué se refieren los símbolos y todo eso. Entonces es lo mismo. Si tú te llamas una hija de Dios y quieres andar en el camino de Cristo, pues tienes que conocer su manual de instrucciones, tienes que conocer lo que Él ya estableció para tu vida, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a ser vivificadas? A través de su justicia, a través de lo que Dios ya estableció en su palabra como mandamientos, como estatutos, como preceptos, como instrucciones. Regresamos a Salmos y ahora en el versículo 50 justo está hablando de la palabra, ¿no? Dice que la palabra es mi consuelo en mi aflicción. Entonces, ¿cuándo necesitamos ser avivadas? Cuando estamos afligidas, cuando te sientes preocupada, cuando te sientes con cargas en tu corazón, por la situación que sea, a lo mejor por una diferencia en la familia, una diferencia con tu esposo, una enfermedad, una mala noticia que recibiste, a lo mejor porque estás esperando los resultados de un examen, de un diagnóstico, y de repente todo eso, pues a nosotras como mujeres nos aflige, ¿no? Y estamos, híjole, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando nos sintamos así afligidas, vengamos a Dios y dijimos, vivifícame, Señor, ¿no? Vivifícame, dice el versículo aquí, dice, cuando esté en aflicción, en el versículo 50 dice, porque tu dicho me ha vivificado. Y entonces vamos a entender un poquito más a qué se refiere cuando dice tu dicho. La palabra dicho en su original hebreo es emra, E-M-R-A, emra, y significa razón, mandamiento o razonamiento. Entonces fíjense que aquí me pareció muy interesante esta parte porque cuando nosotros estamos afligidas, nuestro pensamiento se turba, ¿no? O sea, no pensamos con claridad, pero cuando necesitamos ser vivificadas por Cristo a través de su dicho, dice, vamos a razonar o vamos a pensar como Cristo lo haría, ¿no? ¿Qué razonamiento tiene Cristo en esta situación? Y entonces cuando nosotros lo pongamos de esa manera, a ver, ¿qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo en esta situación? Y entonces vamos a ser vivificadas, vamos a ser animadas, exhortadas a seguir adelante, ¿no? Porque estamos poniendo las cosas conforme a los dichos o a las razones que Dios nos da. Y aquí pues pudiéramos tomar algunos ejemplos, ¿no? Uno clásico es la parte del perdón. A lo mejor nosotros podemos estar afligidas porque alguien nos ofendió, ¿no? A lo mejor las que estamos casadas aquí de repente, pues no tuvimos una diferencia con nuestro esposo, nos ofendió y estamos con ese corazón así, no, pues es que sí se pasó, ahora sí me dijo bien feo y no sé, ¿no? Y estamos ahí pensando, no, ahora sí ya, ¿no? ¿Y qué te dice Dios? Y a lo mejor tú estás pensando, no, pero ahorita que venga, yo le voy a decir y le voy a refutar y le voy a decir esto y esto y esto y esto. ¿Y qué te dice Dios? Lenta para la ira, ¿no? Lenta para enojarte, para irarte. Y entonces dices, bueno, así razonaría Jesús, ¿no? Así lo haría Jesús. Como cuando a él lo atacaban y lo insultaban,
pues él no explotaba, ¿verdad? Y reaccionaba así como, bajo la emoción, sino que él tranquilo, ecuánime, y entonces contestaba con sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo del razonamiento que podemos nosotros tener, ¿no? ¿Qué contestaría Jesús? Y Jesús nos da muchos ejemplos en la Biblia de cómo él contestó ante situaciones adversas, ¿no? Ante situaciones donde lo estaban atacando directamente a él. Y cómo él, pues, pudo dar respuesta sabia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cuando le dijeron de la moneda, ¿no? Que si era necesario dar, pues ahora sí que las contribuciones, ¿no? Los impuestos que cobraba el Imperio Romano, ¿no? Y él dijo, pues, ¿de quién es la moneda? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, respuestas como esas ante situaciones que nosotros podemos vivir, pues finalmente hoy razonar como Jesús lo haría, decir como Jesús lo haría. Por eso dice aquí tu dicho, tu razonamiento, ¿no? El razonamiento de Cristo. Y quiero que me acompañen a dos versículos. Uno está ahí mismo en Salmo 119, pero en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿por qué es necesario guardar las palabras de Cristo en nuestro corazón? Para no pecar contra Él. El tener nosotros palabra de Dios en nuestra boca, es decir, sus dichos y poderlos repetir, porque un dicho es, pues, como los clásicos que nosotros usamos como mexicanos, ¿no? Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente, y que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Esos dichos sí no los sabemos de memoria, así nos deberíamos de saber también los versículos, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú dices un dicho, hay una enseñanza, ¿no? Hay sabiduría en ello. Entonces, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios y podemos decirla en el momento que lo necesitamos, pues entonces viene esa parte de ser vivificado en nuestro corazón, porque estamos pensando, estamos razonando como Cristo lo haría. ¿Cómo reaccionaría él ante tal o cual situación que se está presentando? ¿Qué es lo que él diría? Eso es básicamente ser vivificadas a través de su dicho o de sus dichos, ¿ok? El siguiente versículo es el versículo 88. Y en el versículo 88 nos habla justamente de un testimonio, pero nos dice que para nosotros poder dar testimonio de Dios o de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, dice que nos vamos a vivificar conforme a su misericordia. Y específicamente en este versículo, la palabra misericordia en el original es la palabra Hesed, K-J-E-S-E-D, ¿sale? Hesed, que significa bondad, piedad, amor, benevolencia, benignidad, favor, fidelidad, gracia, piedad, voluntad. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a ser vivificadas? Pues a través de la bondad de Dios, de su amor, de su favor en nuestras vidas, de su fidelidad, porque Dios siempre ha sido fiel con nosotras, ¿no? De su voluntad. A través de eso nosotros somos vivificadas y podemos dar testimonio, porque en el versículo 88 dice, y guardaré los testimonios de tu boca, ¿no? Entonces, hoy tenemos que guardar lo que Dios nos dice, lo que Dios ya nos ha enseñado y confiar en que su misericordia, dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, cada día cuando tú te despiertas y abres tus ojos es como decir, hoy tengo una nueva oportunidad, ¿no? Es como un borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Mi misericordia es nueva cada mañana. Lo que hiciste ayer, pues bueno, ya, arrepiéntete, procura ya no hacer, si hiciste algo malo, pues procura ya no hacerlo, ¿no? Y Dios te dice, hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comenzar, y por mi bondad, por mi amor, por mi fidelidad, estás otra vez aquí. Entonces, vamos adelante, ¿no? Y esto, bueno, nos habla mucho de que Dios borra nuestras rebeliones, ¿no? A Dios de verdad es un Dios perdonador. Él no está pensando, ay, es que te equivocaste ya 10 veces, qué bárbara, no.
¿no? Ya, una más y ya, ¿no? O sea, no es como nosotros, ¿no? Cuando de repente decimos, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Pues Dios una y otra vez con amor nos repite las cosas, ¿no? Y nos dice, ay, hija mía, otra vez, no te preocupes, te lo voy a volver a decir. Y nos vuelve a decir con ese amor, ¿no? Con esa misericordia, con eso que no merecemos, pero que Él nos da. Y vamos a leer algunos versículos que tienen que ver justamente con la misericordia del Señor. El primero está ahí en Salmos, pero vamos al Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, conforme a esa multitud, fíjense, o sea, no es una piedad la que tiene el Señor, dice multitud de piedades, o sea, se está refiriendo a que Dios es muy piadoso, o sea, demasiado piadoso, y nos ama tanto que nos perdona una y otra y otra y otra vez. No por eso quiere decir que pues tenemos como que permiso de estarnos equivocando a cada rato, ¿no? Pero Dios sabe que en nuestra humanidad somos débiles, que nuestro corazón es engañoso y que de repente nos dejamos llevar por la carne. Pero Él dice, conforme a la multitud de mis piedades, en mi misericordia, te voy a perdonar. Entonces, hay que venir cada vez que tú te sientas de repente, pues no nos sentimos dignas, ¿no? Yo he escuchado a veces a algunas hermanas que dicen, es que no me siento digna de venir a la congre o le falla a Dios y pues la verdad es que ahora hasta me cuesta trabajo acercarme para orar o no sé, o por ejemplo, ¿no? Cuando hemos organizado bautizos en la iglesia, de repente les dices a las hermanas, oigan, hermana, no te vas a bautizar, y dicen, no, es que yo no soy digna, ¿no? No soy digna de que bautizarme. Y justamente estos versículos tiran abajo esa idea, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos sentir de esa manera. Debemos sabernos perdonadas, amadas por Dios y obviamente con ese temor de no quererle fallar nuevamente, ¿no? O sea, con ese temor reverente de decir, Señor, ya no te quiero fallar, quiero hacer mi mejor esfuerzo, quiero dar lo mejor de mí para ti. Entonces, Él borra todas tus rebeliones, todos tus pecados pasados, el Señor ya los perdonó. Entonces hay que ir pues adelante, ¿sale? También en Isaías 30:18 hay una promesa hermosa con respecto a esto que estamos diciendo. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotras, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotras misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventuradas todas las que confían en Él. Entonces, obviamente, dice que Dios no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, ¿no? Sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que todos lleguemos a sus pies, que todos nos arrepintamos, que todos nos rindamos a Él, que todas estemos completamente rendidas a Él. Y nos promete aquí en este versículo de Isaías 30:18, es la promesa de la gracia, ¿no? O sea, dice que Dios estaba esperando a mandar a Cristo para que todos pudiéramos comprobar el gran amor que Él nos tenía, el gran amor que Él nos tiene. Por eso dice, bienaventuradas todas las que confían en Él. Entonces, confiando en Dios todo el tiempo. Y por último, vamos a Proverbios 14:35 en este punto. Proverbios 14:35. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a leer solo la parte. Entonces, ¿para quién es la benevolencia de Dios? Que decíamos que benevolencia también es misericordia. Para las servidoras entendidas. Entonces, ¿qué te va a vivificar también en Cristo? El servicio a Dios, ¿no? Cuando nosotros comprendemos el gran amor que Dios nos tuvo y su misericordia y que no la merecíamos, pero que a Dios le plació dárnoslas, es más fácil que tú te puedas comprometer a servir. Porque dice, Señor, no tengo con qué pagarte todo lo que has hecho por mí, pero puedo darte estos talentos que tengo, ¿no? Puedo poner a tu servicio lo que tú me has dado. Entonces, esa es una manera hermosa
de dar testimonio de que Dios vive en nuestras vidas, ¿no? Sirviéndole en todas las áreas de tu vida, ¿no? No solamente estamos hablando de un servicio en la iglesia, pero que ojalá que todas se animen. Todas las que hoy están conectadas aquí, acuérdense que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, todas tenemos que estar sirviendo al Señor. Y Dios ya nos dio talentos hermosos para servirle, ¿sale? Entonces, busca la manera en que puedas servir a Dios. Si puedes hacerlo en tu iglesia, pues gloria a Dios por eso. Pero si hoy también, bueno, aparte de servir en tu iglesia, tú puedes servirle a Dios de muchas maneras, ¿no? En tu casa, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Entonces, pongámosle y seamos servidoras entendidas para Dios, porque en ese servicio está la benevolencia de Dios en nuestra vida, ¿ok? El punto número 5, que dijimos cómo nos vivifica Dios, está en el Salmo 119, decíamos versículo 149. Y ahí nos habla que Dios nos va a vivificar conforme a su juicio. Y hoy vamos a entender a qué se refiere con el juicio de Dios. La palabra juicio en su original es mishpat, es M-I-S-H-P-A-T, mishpat. Y significa veredicto, sentencia, decisión, forma, manera o modelo. Entonces, ¿cómo vamos a ser vivificadas a través de su juicio? Pues cuando Dios nos va formando a su imagen y semejanza, nos va dando forma, nos va modelando, nos va moldeando conforme a lo que Él ya estableció, a la decisión que Él ya tenía para nuestra vida. Y aquí quiero que me acompañen a 3 versículos que nos van a hacer entender un poco esta parte. Vamos a Job, capítulo 10, versículo 9. Acuérdate cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Aquí Job, bueno, estaba reconociendo, Job estaba un poco triste en este pasaje porque justamente estaba pues lamentándose por todas las cosas que estaban sucediendo en su vida. Sin embargo, aún dentro de ese dolor y en ese lamento que Job tenía, él reconoce, ¿no? Y dice, acuérdate, o sea, está hablando con Dios y le dice, acuérdate que como a barro me diste forma. Entonces, hoy nosotras tenemos que entender que quien está haciendo la obra en nosotras es Dios. Y Dios nunca se equivoca. Y Dios siempre hace las cosas bien, ¿no? De repente nosotras somos muy duras con nosotros y nos juzgamos y nos lastimamos, ¿no? Diciendo cosas de nosotras, pues a lo mejor, ay, es que soy bien tonta. Ay, es que nunca me fijo. Ay, es que tengo muy mala memoria, ¿no? Y de repente, o sea, decimos cosas eh, de nosotras mismas cuando deberíamos de decir bendición, ¿no? Porque ¿quién te formó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te está moldeando? Dios, ¿no? Y Dios no está haciendo algo, una obra imperfecta. Dios está haciéndote perfecta. Todos los días de tu vida, Dios te está modelando para que cada vez te parezcas más a su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios nos está haciendo mujeres virtuosas, cada día nos está modelando, ¿no? Hagan de cuenta que es como ir haciendo una escultura, no sé si han visto esa parte donde, o bueno, aquí está claro el ejemplo con el alfarero, ¿no? O sea, está la bola de barro sin forma ahí, así como que sin chiste, pero poco a poco le van dando forma, le van moldeando, le van echando agüita, ¿no? Le van quitando todas las suciedades, todos los borditos, se los van quitando y va quedando así súper lisito, bonito, hasta que sale una pieza hermosísima, ¿no? Entonces, Dios te está haciendo a su imagen y semejanza. Otro versículo que nos habla justamente de esto es Génesis 1:27. Acompáñame ya, Génesis. Génesis 1:27. En el primer libro y en el primer capítulo de la Biblia, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cómo nos creó Dios? Pues a su imagen, ¿no? No nos creó,
feos, ni malos, ni mochos, ¿no? Nos creó perfectos, nos creó así hermosos. Y bueno, obviamente nosotros a través de nuestra vida, de nuestras malas decisiones, pues vamos perdiendo el camino, ¿no? Pero Dios en el principio, cuando Él hizo la creación, la hizo perfecta, bonita, hermosa. Pero cuando nosotros volvemos a llegar a Cristo, ¿se acuerdan de este versículo en 2 Corintios 5:17? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos está haciendo nuevas, que ya nos habíamos ahí como que desviado, ¿no? Pero Dios te está haciendo de nuevo. Y vamos a ver otro pasaje que a mí me impacta mucho en Jeremías 18:6, que justamente habla otra vez de esta analogía del alfarero, ¿no? Del alfarero y el barro. Y vamos a Jeremías, está delante de Isaías, Jeremías, capítulo 18, versículo 6, que dice así. Es una pregunta como retórica, ¿no? Dice, ¿no podré yo hacer de vosotras como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotras en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, aquí está hablando específicamente de Israel, ¿no? Pero lo podemos traspolar a nuestro corazón y es como si Dios nos preguntara, a ver, mujer, ¿no soy yo tu alfarero? ¿No soy yo el que te está haciendo? ¿Qué no puedo hacer yo de ti lo que yo quiera? De repente nos rehusamos, ¿no? A que Dios nos pula, a que Dios nos deje bonitas, lisitas, porque cuando viene la prueba, cuando vienen las cosas difíciles y no nos gusta, pero justamente es en esa prueba, en esa dificultad, donde Dios te está moldeando, te está dando forma. Entonces, cuando vienen las pruebas, pues no le podemos decir a Dios, ay, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estás haciendo esto? Es necesario, dice Señor, es necesario para que yo te pueda seguir modelando. Yo soy tu alfarero y te estoy dando forma. ¿Qué no puedo hacer lo que yo quiera contigo? O el barro le puede decir al alfarero, ay, no, yo quiero que me hagas así. No, no, ponme más acá. Ay, no, quítame más acá. ¿No? El barro no tiene autoridad sobre él mismo. El alfarero decide qué hacer con ese barro. Entonces, así hoy nosotras nos tenemos que sentir, ¿no? Decirle, sí, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no soy yo, Señor. Ya no es lo que yo quiera, lo que yo desee, sino lo que tú quieras, tu voluntad, lo que tú quieras hacer conmigo. Entonces, a eso se refiere que Dios nos va a vivificar conforme a su juicio. Él ya tiene una decisión, una forma, una manera, un modelo que ya diseñó para cada una de nosotras. Entonces, bueno, estas son las 5 formas en que Dios nos vivifica, ¿sale? Recuerden, es a través de su palabra, a través de su justicia, a través de sus dichos, a través de su misericordia y a través de su juicio, ¿sale? De la decisión, de lo que Él ya tiene preparado para ti. Entonces, como conclusión de nuestro estudio del día de hoy, pues podemos decir que Dios y su palabra es lo único suficiente para dar vida. No hay otro lugar, no hay otra persona y otra palabra a la que tú te puedas acercar que te dé vida si no es la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces como cristianas pues nos hemos desilusionado, ¿no? ¿Cuántas veces como cristianas nos hemos enojado a veces incluso hasta con Dios por situaciones que han pasado en nuestra vida? ¿O cuántas veces nos hemos alejado de Dios, ¿no? Hemos dejado de ser constantes en nuestra relación con Dios. O hemos estado frustradas porque las cosas no han salido como nosotras esperábamos. Pero hoy, a través de esta palabra que Dios nos pone, pues nos damos cuenta que estos sentimientos vienen justamente porque no hemos buscado a Dios como Él debe ser buscado. Cuando nos sentimos atribuladas, derrotadas, frustradas, enojadas con la vida, pues es porque no estamos buscando a Dios como Él necesita ser buscado. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a vivificar. En su palabra hay vida, en su palabra hay ánimo, hay esperanza. Entonces, no nos rindamos, no nos dejemos llevar por nuestras propias inclinaciones, ¿no? Sino dejémonos a la voluntad de Dios, rindámonos a su voluntad. Sea lo que sea que hoy tú estés viviendo,
ríndete a la voluntad de Dios. Dile, Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres, que sea lo que tú quieres, lo que tú decidas, y yo voy a estar contenta con esa decisión. Ajá. Y bueno, para finalizar, quiero dejarles 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que en estos días pasados, como les decía, leímos, ¿no? En nuestras preguntas de mujeres virtuosas, y este versículo, híjole, cómo me encantó y me llegó mucho a mi corazón, el versículo del Salmo 138, versículo 8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso es lo que tendríamos que decirle a Dios, ¿no? Lo que tendríamos que estar orando todos los días. Señor, cumple en mí tu propósito, porque aquí es clara la palabra, dice, Jehová cumplirá su propósito, no dice el propósito que tú tengas o lo que tú quieres no dice su propósito. Entonces hay que decirle, Señor, cumple tu propósito en mí, para lo que tú me escogiste, para lo que hoy tú me llamaste, que se cumpla, Señor. No desampares la obra de tus manos. Entonces pedirle a Dios, Señor, por favor, aunque a veces yo quiera rendirme, aunque a veces yo quiera tirar la toalla, no me dejes tirar la toalla, ¿no? Quiero seguir, no desampares esta obra que tú empezaste en mí. Y esta parte se reafirma en el Nuevo Testamento con un versículo que también es muy hermoso, en Filipenses 1:6. Si me acompañan ahora a Filipenses 1:6, dice así, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos convencidas hoy? De que Dios ya comenzó una buena obra en nosotros, ¿no? Él nos está moldeando, nos está haciendo a su imagen. Entonces dice que nos va a perfeccionar hasta el día en que venga Jesucristo. Entonces, dejémonos perfeccionar, dejémonos en las manos de Dios y digámosle, Señor, sigue perfeccionándome, sigue limpiándome, sígueme quitando todo lo sucio, todo lo que no es agradable a ti, quítalo, Señor, sígueme haciendo esa mujer que tú quieres que sea. Entonces, Él va a cumplir ese propósito en nosotras, ¿no? Y Él seguirá haciendo esa obra buena y perfecta en cada una de nosotras. Entonces, lo único que nosotros tenemos que decir es así, sí, Señor, me rindo, haz de mí lo que tú quieras, ¿sale? Porque Él ya tiene un propósito y es el mejor propósito para ti, para tu vida, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hoy Dios puso en mi corazón, amadas hermanas, compartirles y que podamos recurrir, ¿no? A ser vivificadas por Dios, porque creo que todos los días lo necesitamos. La verdad es que en el día a día nuestra fe, nuestra armadura, ¿no? Como dice un canto, se va desgastando, ¿no? Dice, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, se desgasta nuestra fe, se desgasta la esperanza, se desgasta nuestra vida de oración, se desgasta nuestra relación con Cristo, pero pues hay que regresar a Él y que seamos vivificadas por Él. Y que todo eso que se va desgastando, Dios lo vaya renovando, reviviendo, infundiendo nuevo aliento. Entonces, pues yo te animo a seguir adelante y pues vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio y ahorita damos paso a preguntas, comentarios y saludos. ¿Les parece? Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por la palabra recibida esta noche y hoy queremos rogarte, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Anhelamos ser vivificadas por ti, Señor. Anhelamos que nuestro corazón no se rinda, Señor, que no dé vuelta atrás, sino que siga firme, que siga confiado en que tú, Señor, comenzaste una buena obra en nosotros y que no te vas a rendir, Señor, que tú no has terminado tu obra en nosotros y que nos vas a seguir perfeccionando, nos vas a seguir limpiando, nos vas a seguir probando, Señor, porque quieres que seamos esas piedras preciosas, quieres que seamos esas mujeres virtuosas, Señor, que su valor, Señor, no se puede aún comparar con el de las piedras preciosas. Te rogamos, Señor, que cada corazón de los que hoy estamos aquí nos rindamos
a ti, Señor, que ya no nos resistamos más, que no pongamos pretextos, que no pongamos excusas, que nos dejemos, Señor, moldear por ti, que estemos rendidas completamente a tu palabra, a tus mandatos, que anhelemos, Señor, tus dichos, que tu consejo esté todos los días en nuestra vida y que podamos llevar una vida recta, una vida agradable delante de tus ojos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.